Señor Presidente del Congreso Nacional, honorables miembros de la Junta Directiva de este Congreso, amigos, diputadas y diputados del Soberano Congreso Nacional, señora designada presidencial, presidente Ricardo Maduro, señor canciller Corrales Álvarez y su distinguida esposa, distinguida señora Ana Hernández Alvarado, autoridades nacionales, amigos todos. Debo confesar que me encuentro aquí en esta tribuna después de que vi las fotografías que fueron proyectadas de allá de 1987, 40 libras después. Fue muy evidente. Pero también debo decir que me siento en casa, que me siento entre colegas y entre amigos. Los años que pasé en este hemiciclo me enseñaron mucho. El Congreso fue para mí una gran escuela. Me enseñaron sobre nuestra legislación, me enseñaron sobre el funcionamiento de nuestras instituciones y me enseñaron también tremendamente de cómo funciona nuestra sociedad. Mis años en el Congreso me dieron también la feliz oportunidad de hacer muchas amistades en todas las bancadas aquí representadas. Cuando el señor secretario del Congreso Nacional, mi buen amigo Rigoberto Chán Castillo, me comunicó la decisión unánime que ustedes habían adoptado, pensé que hay muchos hondureños, muchos y buenos hondureños, que han dedicado su vida al servicio del país, que se han destacado profesionalmente y que merecen este mismo reconocimiento. Es por ello que no puedo menos que decirles que realmente me siento colmado por su generosidad hacia mi persona y que mi especial gratitud hacia ustedes, señoras diputadas y señores diputados, no puede expresarse adecuadamente en palabras, sobre todo cuando un ciudadano es reconocido por sus connacionales. Señoras y señores diputados, acepto con humildad ciudadana este significativo honor que me han concedido, teniendo en mi mente y también en mi corazón a todos y cada uno de aquellos compatriotas que han entregado lo mejor de sí a nuestra patria. Todos ellos merecen nuestra gratitud y nuestro aplauso. Quiero además agradecer a todos mis amigos, a mis colegas, a mis colaboradores en las distintas etapas de mi vida pública y también a las autoridades nacionales que han confiado en mí delicadas responsabilidades en el curso de mi carrera. Tengo la fortuna de ver en el público muchas de esas caras conocidas que el día de hoy han venido a testimoniar precisamente esa buena relación de amistad y colaboración que hemos emprendido. Todos ellos, amigos, colaboradores, colegas, autoridades, han sido parte importante de este paso por la cátedra, por la diplomacia, por la actividad política, por la magistratura, por el sector privado y los organismos internacionales. A cada uno de ustedes, a todos, mi más sincera gratitud por lo que me enseñaron, por
todo el apoyo que me dieron y sobre todo por creer en mí. Y un agradecimiento más que profundo para una persona que ha creado el ambiente de tranquilidad que me ha permitido dedicar mi tiempo y mi energía al servicio de Honduras y a mi actividad profesional. Alguien que me ha apoyado siempre sin reservas, que ha estado al lado mío en toda circunstancia, que ha visto donde yo no lograba ver, que ha escuchado lo que yo no era capaz de oír y que ha entendido lo que yo muchísimas veces no podía comprender. Mi esposa Marisa, muchas gracias. Señor presidente, honorables diputadas y diputados, cuando pensaba ya en Washington cuál debía ser mi mensaje este día, recordé que hace muchísimos años, cuando era un niño en la ciudad de Comayagua, pasaba muchas horas leyendo una enciclopedia que mi madre me había comprado. Y recordaba que uno de mis ejercicios favoritos cuando iba de tomo en tomo en la enciclopedia era leer sobre distintos países y buscaba las características que tenían esos países y los comparaba con Honduras. Lo que me interesaba era saber en qué Honduras era primero y qué rasgos nos hacían a nosotros los hondureños únicos o especiales. Naturalmente, encontraba a veces resultados muy modestos y cuando los comparaba o los compartía con mis padres, siempre durante las tardes, después de que mi padre cerraba la farmacia y venía a casa, había una reunión familiar en la cual toda la familia se congregaba y hablábamos de los asuntos del día. Siempre mi padre y mi madre me enseñaron lo que no estaba en la enciclopedia sobre nuestro país, Honduras. Invariablemente me enseñaron a sentirme orgulloso de este gran país. Y evoco esos días porque esta ceremonia, señor presidente, tiene lugar en momentos difíciles para Honduras. Estamos atravesando una situación difícil. Y cuando atravesamos dificultades, todo nos parece gris. Pensamos que los vendavales de la tormenta van a arrasar con todo. Y es entonces fácil que la desesperanza se apodere de nosotros. Pero no debemos olvidar nunca que por fuerte y destructiva que sea la tormenta, el sol volverá a salir y aparecerá el arco iris en el cielo como lo vio Noé después del diluvio universal. Señoras diputadas, señores diputados, es en momentos difíciles que nacen los grandes pueblos. Es la dureza de la prueba la que forja a las grandes naciones. La determinación y el empeño de los pueblos y de sus líderes son los que le dan su carácter y su signo. Creo que está en la naturaleza humana concentrar nuestra atención sobre todo en los problemas que nos abruman. Nos ensimismamos en ellos y no es que sea malo obsesionarse con resolverlos.
Lo negativo es que nos dejemos agobiar por ellos al punto de no reconocer que la solución de los problemas que enfrentamos está en nosotros mismos. Frente a los problemas, rara vez tratamos de encontrar en nosotros mismos los elementos de solución a las complicaciones que enfrentamos. Y nos resulta sin duda más fácil hacer un diagnóstico de las dificultades que resolverlas. Y sobre todo es más fácil señalar de quién es la culpa que ser parte de la solución. Y viendo a nuestro país desde afuera en estos años, no deja de impresionarme que últimamente sobra quienes entre nosotros afirmen convencidos que somos o que nos convertiremos en un Estado fallido. Esa aseveración me suena a una falsa profecía destinada sobre todo a impresionar a los pobres de espíritu, a quienes frente a las dificultades permanecen impávidos o a los que parecen disfrutar en lamerse las heridas y en rumiar nuestros males. Pues bien, yo quiero decirles el día de hoy que yo pienso que este país no está por convertirse en fallido. Tampoco estamos los hondureños para lamernos las heridas ni para rumiar nuestros males. Desde aquellos días de mi niñez en Comayagua, aprendí de mis padres que Honduras es tan grande como nuestro corazón la siente y que nuestro país será tan grande como nosotros estemos dispuestos a servirlo. Es sin duda cierto que enfrentamos dificultades, pero no son las dificultades las que vuelven a un país fallido. Quienes pueden volver fallido a un país son los ciudadanos que no actúan, aquellos que no entregan su cuota de sacrificio o quienes a toda costa ponen sus intereses personales o de grupo por encima de los intereses de la nación. No fueron fallidos Japón ni Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ni fue fallida India después de 1947. Ni es hoy fallida la Gran China después de su guerra civil en 1949. Son países que pasaron por grandes conflictos, por grandes crisis, por circunstancias tumultuosas, pero las superaron y hoy los reconocemos como líderes continentales o mundiales. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de esos estados si sus ciudadanos y sus líderes no hubiesen tenido la visión de hacia dónde debían enfocar sus esfuerzos? ¿Qué hubiera sido de ellos si hubiese cundido el desánimo, la desesperanza? Si no hubieran entendido que los grandes problemas requieren de soluciones en el mediano y en el largo plazo, y que para alcanzarlas el pueblo y sus líderes tienen que ser determinados y constantes en su empeño. La visión en un país es función del liderazgo. Es el líder el que debe inspirar. Es el líder quien debe señalar hacia dónde debemos ir y hacia dónde queremos llegar. Y una vez que es articulada esa visión y que pasa por el tamiz de la opinión de los ciudadanos y los ciudadanos la aceptan y la comparten, esa visión se convierte en algo común a todos o a casi todos.
se convierte en un propósito que podemos seguir juntos como nación. Se convierte en la perspectiva del futuro que nos une como pueblo. Y es, a mi juicio, la responsabilidad del liderazgo y del pueblo, liderazgo y pueblo, convertir esa visión en realidad. El líder no puede por sí mismo alcanzar las metas comunes, ni el pueblo puede sin el liderazgo organizarse y aunar sus esfuerzos hacia metas colectivas. El accionar de consumo entre el liderazgo y el pueblo es imprescindible. No hay ningún país, ningún gran país sin un gran pueblo y sin grandes líderes. La historia nos demuestra una y otra vez que es la calidad de los pueblos y la calidad de los líderes la que determina el curso de los acontecimientos de un país, los que determinan la historia. Y es por eso que este día tan especial, en donde ustedes tan generosamente me han otorgado esta condecoración de honor del Congreso Nacional, que me ha parecido oportuno y necesario enviar un mensaje al liderazgo político de Honduras aquí representado y al pueblo hondureño en general, para no desmayar frente a las dificultades. Para erigirnos por encima de los males que actualmente se abaten sobre nosotros, para unirnos frente a la adversidad en un solo haz de voluntades, para que le respondamos a Honduras en los momentos en que ella nos necesita. Y más allá, señoras diputadas y señores diputados, que nuestras diferencias de pensamiento, que deben existir en toda sociedad democrática, no debemos olvidar que Honduras es nuestra madre tierra y nuestra razón de ser como nación, y por encima de nuestras discusiones políticas, y sin que importe la posición social o económica, como hondureños tenemos todos un solo propósito: Honduras. Ese es nuestro propósito. Cuando pienso en los peligros que nos acechan, recuerdo con frecuencia la obra que Ortega y Gasset escribió a inicios de los años 20 del siglo pasado. No es que yo estuviera ahí para leer el libro entonces, pero ese gran pensador ibérico definía con preocupación a su país y decía que él veía a una España invertebrada, es decir, sin una espina dorsal, sin un proyecto nacional que la uniera. Ortega y Gasset encontraba que España de aquel momento estaba caracterizada por lo que él denominaba el particularismo, un fenómeno social que se da por ausencia de un proyecto nacional común. Y Ortega y Gasset encontraba que el particularismo existía en los distintos estratos de la sociedad. No era una característica única de un solo grupo dentro de la sociedad. Y decía, el particularismo se encuentra principalmente en las clases y en los gremios. Y por clases se refería a los grupos económicos, a los sociales, a los políticos, a los religiosos, a los profesionales. Y nos refería a que en aquel momento el particularismo hacía de España
más que una nación, decía Ortega y Gasset, una serie de compartimientos estancos, compartimientos estancos. Cada quien tenía su interés, cada grupo tenía su propio objetivo, pero no había espina dorsal. Los líderes de nuestro país, sean estos líderes maestros, líderes campesinos, líderes empresarios, líderes políticos como ustedes, líderes religiosos, líderes obreros o líderes profesionales, tienen la obligación ciudadana primaria de evitar el particularismo, porque en la defensa a ultranza del interés particular o de grupo hay un germen perverso de disolución de la nacionalidad. Hay un germen que nos separa, que nos divide y que impulsa al irrespeto de la institucionalidad democrática, de la Constitución y de la ley. Así que yo considero que más allá del respeto que debemos guardar, sobre todo a la persona humana, no hay interés gremial que sea más grande que Honduras. No hay interés político que sea más grande que Honduras. No hay interés económico, religioso o profesional mayor que Honduras. El particularismo, mis queridos diputadas y diputados, destruye la unidad nacional. No nos deja ver que los demás existen y que merecen nuestro respeto. El particularismo nos impide trabajar en armonía y nos impulsa a transgredir la institucionalidad. Es entonces deber de todos los ciudadanos evitar a toda costa ese particularismo, ese individualismo a ultranza. Y la obligación principal recae, sin lugar a duda, sobre el liderazgo nacional, pero no solamente sobre el liderazgo político, como muchas veces se cree y se dice, sino sobre todo el liderazgo del país. Y es a ese liderazgo a quien compete servir de ejemplo al resto de la nación, el que debe ser capaz de consensuar un proyecto nacional y además ir en pos de ese proyecto nacional sin amilanarse frente a las dificultades, frente a la tormenta, sin postergar el interés general por el interés particular o de grupo. Siendo aún candidato a la presidencia de la República, el actual presidente Porfirio Lobo Sosa impulsó con la sociedad hondureña, con los distintos partidos políticos, con los distintos sectores de la hondureñidad, un proyecto nacional que ustedes, señores diputados, convirtieron en ley del país, la visión de país para los próximos 28 años. Este Congreso lo convirtió en ley de la República. Pero una vez que ha sido aprobado, demasiadas veces he encontrado que muchos piensan que esa visión de país es una cosa de la Secretaría de Planificación, o si no, algo que le corresponde a lo que comúnmente llamamos el gobierno para denominar a todos los poderes del Estado. Pues no, ese instrumento nos pertenece a todos y todos tenemos la obligación de seguirlo y de aplicarlo. Los consensos nacionales son la fuerza de cohesión de la nación hondureña. Y de ahí que esa visión de país que ustedes aprobaron, así como los recientes pactos
de un gran acuerdo nacional, incluso el reciente compromiso sobre el salario mínimo en Honduras, nos demuestran, por una parte, que los hondureños hemos sido capaces de utilizar una de las grandes fortalezas que tenemos como sociedad, que es la de poder dialogar y la de poder resolver nuestras diferencias mediante la conciliación entre nosotros mismos, encontrar las soluciones a los problemas que enfrentamos dentro de nosotros mismos. Esos acuerdos que ustedes aprobaron y los recientes acuerdos nos dan una agenda clara para los próximos años. Hondureños todos, no nos desviemos de nuestros propósitos de mediano y de largo plazo como nación que somos. No dejemos que los sobresaltos cotidianos nublen nuestra visión. No permitamos que el particularismo se imponga y nos divida. La unidad nacional nos hace fuertes y nos hará grandes. Mantengamos nuestra vista puesta en el futuro de Honduras y trabajemos arduamente cada día por hacerlo realidad. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeras y compañeros diputados, por este señalado honor. Gracias también a todos los que han venido de lejos, que han dejado a sus familias o sus obligaciones diarias para acompañarme en esta señalada ocasión. Su presencia lo dice todo para mí. Que Dios ilumine al Congreso Nacional y bendiga a Honduras y a todos los hondureños. Muchas gracias.